Gracias, gracias, gracias al Señor porque nos permite reunirnos una vez más, porque no hay mejor lugar que la casa de Dios. Amén. No solamente porque así lo dice el Señor, que debemos de congregarnos, su mandamiento, sino y también porque Él envía bendición y vida eterna, sino que es un lugar donde no hay interferencias, ¿verdad? Estamos en lo que estamos. Si estamos en nuestros hogares, nos distraemos con muchísimas cosas. Así es que hoy le damos gloria a Dios por, esto se llama santificarse para el Señor, lo cual significa apartarnos de todo para estar en la presencia del Señor. Bienvenidos los que en estos días no he visto, amén. Sean muy bien recibidos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por algunos que están hoy con nosotros? Le damos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hemos venido hablando sobre la unción que Dios nos ha dado, unción para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, y la semana pasada vimos que nos daba un mandamiento, el mandamiento de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, hasta el fin del mundo, dice. Bueno, una de las cosas para ser victoriosos en el Señor es seguir precisamente las directrices que Dios nos da. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4 nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, inicia su caminar, ¿verdad? Para cumplir con la misión que le había sido encomendada por el Padre. Y vamos a ver cómo en el capítulo 4 dice la palabra del Señor que una vez que Él se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre Él y el Espíritu Santo le lleva, dice el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Esos desiertos que no nos gustan. ¿A cuánto les gustan los desiertos? No nos gustan, pero sí, Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros en cada desierto. Pasó, dice la palabra del Señor, que ahí estuvo, dice el versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a dejarlo por ahí. Pueden tomar asiento, por favor. Jesús inicia el ministerio, no lo inicia antes, a pesar de que él, se pasó una vida normal con su madre, con sus hermanos, asistió a su padre en todo tiempo, se quedó con la carpintería cuando José muere y él espera el momento en el cual él va a iniciar. Y él no lo inicia sin dar los pasos que tiene que dar. Número 1, él baja a las aguas bautismales y se escucha la voz del Padre, como él dice, este es mi Hijo amado. Cada vez que usted y yo damos un paso de obediencia, créalo que le estamos dibujando una sonrisa a nuestro papá, ¿verdad? Y él dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, el Espíritu Santo desciende sobre él. Pero en ese momento dice la palabra del Señor que cuando él regresa del Jordán, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y él pasa 40 días en ayuno. En ayuno. Y al terminar ese tiempo tiene hambre y el enemigo se acerca y comienza a tentarlo, igual que lo hace con todos nosotros. En muchas formas nos tienta y por eso tenemos que estar apercibidos. El ayuno debilita nuestra carne, pero nuestro espíritu se vuelve más sensible a la dirección de nuestro Dios. Cuando estamos en ayuno, delante de Dios, en oración, buscando su rostro, nuestro espíritu va a estar más receptivo y vamos a poder caminar mejor, conociendo exactamente cuál es la voluntad de Dios
y discerniendo entre lo que es y lo que no es. Quiero decirle que los brujos ayunan también, los satánicos ayunan y fuertemente. ¿Por qué? Porque su carne se debilita y los espíritus los poseen con más fuerza. Entonces, el propósito del ayuno es debilitar nuestra carne para que el espíritu pueda fluir en nosotros. Obviamente ellos con su príncipe, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas, y nosotros buscando la dirección de nuestro Padre. ¿Estamos entendiendo? Amén. Otra de las cosas es que el ayuno nos ayuda a tener una comunión más directa con nuestro Dios. Y todo lo que vayamos haciendo, vamos a hacer un pequeño recorrido en la Biblia y vamos a darnos cuenta, rápidamente voy a mencionar solamente uno ahorita, Moisés. Moisés, él pasó 40 años en Egipto con el faraón, luego comete un error y huye. Pasa 40 años, ¿a dónde? En el desierto. Dios está formando a Moisés para el propósito que tiene para con él. Al final de los 40 años, el Dios Todopoderoso le visita en una zarza, ¿verdad? Y vemos cómo cuando sale de Egipto, él se aparta al monte Sinaí y está 40 días, 40 noches en el monte en comunión con nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos, y nuestro Dios le da las tablas de los mandamientos. Él está conversando. El ayuno debe de ser acompañado por la oración, debe ser acompañado por la palabra. Debe ser acompañado por estar apartados con Dios en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios nos va a comunicar cosas importantes. También vemos, gloria al Señor, cómo Nehemías, en el capítulo 1, vamos a ver qué hace Nehemías en una circunstancia de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Nehemías se angustia cuando sabe que su pueblo, Israel, está en ruinas, Recordemos que él es llevado a Babilonia y es llevado como esclavo, ¿verdad? Y sin embargo, Dios lo pone en gracia con el rey Artajerjes y llega su hermano. En el versículo 4, bueno, él le pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está mi pueblo allá? Entonces su hermano le dice en el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, ¿están en qué? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en el fuego. Este muchacho, este joven, él siente angustia. Y en ese momento, a pesar de que él está en un lugar de privilegio humanamente, su corazón ama su pueblo, su corazón ama a su Dios. Y entonces él hace lo siguiente, versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. O sea, hay un momento, hay una primera reacción que podemos tener humanamente, llorar, sentarse, e hice duelo, ¿verdad? Un tiempo de duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Y ayuné y oré. ¿Qué era lo que Nehemías estaba buscando? Para meterse en ese ayuno, Nehemías estaba buscando oír la dirección, oír las instrucciones que Dios le podía dar. Y posiblemente, y así lo entendemos por la palabra, él estaba diciéndole, Señor, ¿puedo hacer yo algo? Puedo hacer algo porque mi pueblo está en oprobio. Puedo hacer algo, me puedes usar a mí. ¿Cuántos podríamos orar en esta forma y pedirle a Dios en lugar muchas veces de hablar mal de nuestros propios hermanos, de las situaciones de la iglesia cristiana, meternos en oración y decir, yo puedo hacer algo por ellos? ¿Puedo colaborar en alguna forma? ¿Puedo hacer ayuno para que usted me dirija? ¿Me explico? Nehemías siente una pasión
Y él está a kilómetros de Jerusalén. Pero él ayuna y ora delante de Dios, del Dios de los cielos, dice, y comienza a hacer una oración de corazón en aquel tiempo, un lapso de tiempo. Primero es el impacto de algo malo que está pasando, tal vez a nosotros alguna situación familiar, alguna situación económica, alguna situación de salud. De pronto tenemos una reacción normal en nosotros. Pero luego tenemos que hacer algo, ¿no le parece? Tenemos que levantarnos, no vamos a llorar todo el tiempo, no vamos a vivir lamentándonos de aquella situación, sabiendo que tenemos un Dios que siempre está dispuesto para ayudarnos. Y el Espíritu Santo a través de la palabra nos da directrices, nos da dirección, ¿verdad? Nehemías comienza a comprometerse y el Señor le detalla un plan, una estrategia de cómo él puede ir a Jerusalén y él involucrarse directamente. Dios le da la sabiduría que le pedimos al Señor para nuestras vidas. Cuando Dios te revela algo, no corras a contarlo, sino guárdatelo en el secreto de Dios para confirmar las direcciones del Señor. Nehemías llega a Jerusalén, no le cuenta a nadie lo que va a hacer, va y se asegura que las cosas sean como le han contado y luego reúne a los principales. Todas estas estrategias le vienen a través de esa comunión con Dios y a través del ayuno. Su espíritu se abre para recibir. Me imagino, ¿verdad?, que él está con un lapicerito, con una pluma, no sé con qué escribían, poniendo cada detalle que Dios le está mostrando. Es tal que cuando el rey Artajerjes le pregunta, ¿qué quieres y qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque una de las cosas que Dios hace cuando usted y yo buscamos sinceramente en ayuno y oración, comprometiéndonos a nosotros mismos en cualquier situación, es que Él pone en gracia, nos pone en favor con las personas que pueden ayudarnos en el caminar. Amén. Y el rey Artajerjes le dice, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y cómo te puedo ayudar? Y él en un momento le dice, necesito cartas para que en el camino me puedan dar madera, ¿verdad? Para sacar madera para la reconstrucción de las puertas de Jerusalén. Y también le dice, ¿y cuánto tiempo necesitas para hacer esto? Ya él había planificado cuánto tiempo le iba a dar y le dijo, bueno, tal vez como un año, será mucho. No, 12 años para reconstruir la ciudad. Y Dios pone tal gracia en él que el rey le dice, tienes todo lo que me has pedido y aquí están las cartas. No solamente te doy las cartas, te voy a poner soldados para que te cuiden en el camino y que colaboren. Y además yo voy a poner también de mi parte para que esos muros y esas puertas sean levantadas. ¿Cómo lo adquiere Nehemías? En ayuno y oración. Amén. Cuando necesitamos dirección del Señor, cuando necesitamos, normalmente nos confiamos en nuestras habilidades que Dios nos las dio, en nuestras capacidades humanas. Y muchas veces no contamos con el Señor para que Él nos hable. ¿Habrá alguna situación que se me presente? ¿Estarás tú conmigo en esto? ¿Cómo será? Entonces vemos que Nehemías, en ayuno y oración, y luego sigue ayunando porque tiene sus contrarios. Cuando queremos hacer las cosas en el Señor para la gloria de Dios, conforme a su propósito, el enemigo se levanta con Sanbalat y Tobías, gente que está ahí estorbando, gente que está diciendo, como le dijo a Nehemías, ese muro que levantas a una zorra lo va a botar. Y le dice, tú no tienes arte ni parte en esto. Así es que seguimos trabajando y dice que tenían una mano puesta en el muro y otra mano en la espada.
Significa que estaban para nosotros espiritualmente, estaba en la palabra, estaban en oración, trabajando, como dicen los viejillos, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y vemos otra situación que nos presenta la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, nos relata en el capítulo 20, gloria al Señor, aleluya, en Segunda de Crónicas, vamos a ver dónde estamos. Dice la palabra del Señor, aquí nos habla de un varón de Dios, un hombre con un corazón humilde, sencillo, pero que como humano pues tuvo sus fallas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras fallas y Dios le reprende porque él le da ayuda a Acab, el rey, que la esposa era Jezabel, y porque eran consiervos, entonces le da ayuda y eso le molesta al Señor. Le manda un profeta que le dice en el capítulo 19, dice versículo 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, hijo del rey Josafat, y le dice, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, Dios es un Dios celoso. Cuando nosotros hacemos alianzas con la gente impía, cuando nos hacemos amistad o relación, dice, ¿qué compañerismo tienen las tinieblas con la luz? No tiene ningún compañerismo. Que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque vamos a terminar hablando como ellos, vamos a terminar pensando como ellos. Es más fácil que ellos nos vuelvan para donde ellos que nosotros traerlos al Señor. Y aquí vemos que la palabra del Señor reprende a Josafat. Sin embargo, Josafat se esfuerza más. Y si usted quiere leer algo bonito, hay varios reyes en el Antiguo Testamento que nos dan mucha enseñanza. Josafat se esfuerza, se convierte en un evangelista y lo puede leer en el capítulo 19 del versículo 4 en adelante. Pero en el capítulo 20 pasa algo. Dice aquí, pasadas estas cosas, versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab, los de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Wow, era una multitud muy grande, más grande que lo que ellos podían confrontar. ¿Y qué pasó con Josafat? Posiblemente en ese momento recuerda, uy, esto viene porque yo le fallé al Señor. Muchas cosas le fallamos sin intención, ¿verdad? Sin pensar que le estamos desagradando al Señor, y eso le pasó a Josafat. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. Número 1, reconocer lo que nosotros hemos hecho. Y en lugar de decir, ya, pero yo soy humano, yo tengo derecho a equivocarme, todos lo hacen. No, es reconocer, abrir nuestro corazón delante del Señor y humillarnos delante de Él y ordenar nuestras vidas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que él tuvo temor, se humilló para consultar a Jehová. ¿Y qué hizo? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ajá. Entonces vemos una vez más que esta arma del ayuno es una arma. Dice que las armas que el Señor nos ha dado son poderosas para destruir ¿qué? Fortalezas. Y el ayuno es una arma que si nosotros la usamos en una forma correcta, Dios va a glorificarse sobre nuestras vidas. Y la palabra del Señor. Ahora, ¿quiénes fueron a ayunar? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Ahí ayunaban hasta las vacas.
Los niños. Uy, hermana, ¿cómo se le ocurre? Los niños ayunando. Sí, 3 días puso la reina Esther a ayunar a todo el pueblo. Absoluta, que no comieran agua, no comieran nada ni tomaran agua, porque venía también una amenaza fuerte sobre el pueblo de Israel que Amán había levantado para exterminar a aquel pueblo. Y la reina Esther dice: todos vamos a ayunar y yo con mis sirvientas vamos a ayunar también, y que sea lo que Dios quiera. Ok, esta es cuando nosotros estamos confrontando alguna situación, tenemos que darnos cuenta. A veces pedimos que alguien ore, eso está bien, pedimos que nos ayuden a clamar y todo eso está bien, pero ¿qué nos toca hacer personalmente? ¿Verdad? Personalmente es hacer lo que hizo Josafat: humillarnos delante del Señor, reconocer y clamar. Dice en ayuno y oración. Y la palabra del Señor le dice a Josafat en aquellos momentos que él está ahí, que dice que él no tiene fuerzas. En el versículo dice, en el versículo 11: he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas. Hay circunstancias que nosotros nos sentimos: no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Nos rendimos, ¿verdad? Pero ante el Dios Todopoderoso, ante el Santo de Israel, ¿verdad? Y dice: y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando ellos están ahí, están clamando, el Espíritu Santo viene sobre Jaziel, uno de los miembros que están ahí, y el Espíritu Santo le dice: Josafat, tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios mira la sinceridad, la transparencia del corazón de cada uno de nosotros. Y le dice: tranquilo, porque no es vuestra, lo dice en el versículo 15, dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué rico! Dice Josafat, ¿verdad? Y al final pone las armas de sus enemigos y así mismo se matan. Entonces, pero Josafat sigue la directriz: ayuno y oración, humillación delante del Señor, porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Él es el único que nos puede abrir las puertas que están cerradas. Él es el único que puede transformar nuestros hogares, nuestras familias. Él es el único que puede extender su báculo de misericordia sobre nosotros, para que nosotros, a pesar de que no hemos caminado tal vez en rectitud, la misericordia del Señor nos alcance. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que en muchas otras partes podemos leer sobre los siervos del Señor, cómo ellos ayunaron, cómo ellos oraron, cómo Dios se les manifestó. Pero hay una parte donde nos dice algo que tenemos que aprender. Isaías 58. Isaías capítulo 58. Y nos habla del verdadero ayuno, del ayuno que agrada al Señor. Ajá. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que hoy aprendamos. No solamente, si usted no ayuna, comience. Yo les doy testimonio. Hace algún tiempo, lo he hablado otras veces, hace algún tiempo, bueno, yo no estaba muy bien de salud. Me descompensaba, curiosamente, cuando venía el ayuno me descompensaba, y habían veces que mi esposo tenía que venir y llevarme. Ahí está la hermana Rosita, que es testigo de lo que estoy hablando, y varias ocasiones me pasó eso. Entonces, cuando es el sábado en la mañana, no había ni era la hora de desayunar, ya yo estaba descompensada, entonces no podía ayunar. Y ese día, estando aquí en tiempo de ayuno, me dice el Señor: si tuvieras que ir al médico a hacer un examen, ayunarías, ¿verdad? Y ayuna uno hasta la hora que lo atiendan. Y todavía se puede ir a hacer algunos mandados por otro lado, ¿verdad? Y viene a comer un poquito más tarde. Y me quedé así. ¿Y no puedes ayunar para mí?
Óigame, yo sentí que me reprendió de verdad. Y a partir de ese momento ni le pregunto al cuerpo qué siente, sino que todos los sábados estamos aquí en ayuno y oración y no he dejado de ayunar ni me volví a descompensar. Son artimañas del enemigo para estorbarnos si nosotros se lo permitimos. A Isaías 58, Dios le habla a su pueblo y como nosotros somos su pueblo, también nos habla a nosotros. Dice, clama, versículo 1, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y ahí sigue hablando el Señor. Ayunar y oprimir no van de acuerdo. Si nosotros como pueblo de Dios ayunamos, debemos de buscar siempre el agrado de Dios. Esta gente se volvió religiosa en su ayuno. Lo hacían por costumbre y seguían haciendo sus cosas normalmente como siempre las habían hecho. Dios no se agrada de que nosotros ayunemos y andemos en murmuración, andemos en chismes, andemos en desavenencias, qué sé yo cuántas cosas. Aquellos que tienen trabajadores dice que le negaban el salario que correspondía y alababan al Señor. Entonces Dios los reprende. ¿Por qué? Porque sus propias vidas no agradaban al Señor. Y una de las cosas que a través del ayuno tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a menguar a nosotros mismos, para que Él pueda crecer en cada uno de nosotros. Le decimos, como le dijo Juan el Bautista, Señor, haya más de ti y menos de mí, ¿verdad? Para que nuestro ayuno sea agradable, para que nuestro espíritu se abra, para que tengamos el discernimiento, la dirección de lo que estamos orando, de lo que le estamos pidiendo. Y yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos mucho por qué ayunar y orar. Amén. Le pedimos al Señor que cambie nuestras vidas, que cambie nuestros hijos, que cambie nuestros hogares, que nos ayuden en las finanzas, pero nosotros no hacemos nada para que Dios lo haga. Es más, nuestra fe, perdóneme, no es, yo sé que no todos, pero en muchos la fe es muy raquítica. Y para crecer en fe tenemos que apartarnos con Dios y ayunar no solamente de colgar la cuchara, sino ayunar de todo lo que a Dios no le agrada. De malas actitudes, de pensamientos que no vienen del Señor, de programas de televisión que muchas veces nos permitimos o en internet y decimos, bueno, esto no es malo, para mí eso es normal. No es normal, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Esta mañana Dios nos reprendió en el ayuno y nos dijo lo siguiente, no puedo decirlo todo porque fue un poquito largo, pero dijo, quita delante de mi presencia eso que me estorba. Quítalo. No puedo manifestar mi gloria cuando tienes delante de mí cosas que no corresponden, que no vienen de mi espíritu. Cada uno lo tomamos, cada uno nos habla diferente y cada uno sabemos si tenemos que quitar cosas de delante de Dios, delante de su presencia, porque Él todo lo ve, Él todo lo oye, Él todo lo sabe. Así es que nuestra relación es entre Dios y yo, entre Dios y usted, ¿verdad?
Y el Señor nos habla, quita eso. En otras palabras, nos decía, quita el anatema delante de mi presencia. Y bueno, cada uno nos llevamos este mensaje para nuestras casas. Aquí Dios está reprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos ultrajaban a las personas, porque ellos humillaban a aquellos que no estaban a la altura de ellos, porque el pueblo judío se había vuelto arrogante y ellos ayunaban y le reclamaban a Dios, ayunamos y no te enteraste. ¿Dónde estás? No dice tu palabra que tú eres, y muchas personas somos buenas para reclamarle a Dios, pero tu palabra dice esto, y el Señor dice, ¿y qué pasa contigo? Ajá, dice aquí la palabra del Señor, por el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Si algo abomina a nuestro Dios, es que nosotros humillemos a alguien. Es que nosotros veamos a alguien así por encima de nuestro hombro y le menospreciemos. Todos valemos la sangre del Cordero. Tenemos el mismo precio, ¿ok? Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el ayuno que Dios nos pide? Gloria al Señor. Él pregunta en el versículo 5. Vamos a leer el 4 también. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, muchas cosas son de apariencia. Por eso dice el Señor, cuando ustedes ayunen, háganlo en secreto. Que usted, su Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Amén. Gloria al Señor. Ahora leamos el versículo 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué te parece? Ese es el ayuno más agradable a nuestro Dios. Echemos una mirada rápidamente a nuestro alrededor en las noticias. Ayer hubo un tornado en Virrí, ¿verdad? Y en Desamparados. Tenían casas bien hechas, hermosas, veía los muebles muy finos, pero en un segundo, 20 segundos dijeron que había durado el tornado y les deshizo el techo y les deshizo todo. Vienen las inundaciones, se pierde todo. Vienen los terremotos, se pierde todo, ¿cierto? Ahora, Dios quiere enseñarnos algo más. Dios quiere enseñarnos que si usted y yo alineamos nuestro corazón a la palabra de Dios y buscamos el agrado de nuestro Dios, grandes bendiciones vienen sobre ti. Amén. En el libro de Mateo dice en el capítulo 6 que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo, donde ni la oruga, ni, no me acuerdo, el hollín corroen. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es la recompensa a hacer un ayuno agradable a nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Veamos las bendiciones de hacer lo que Dios nos está mandando. Gloria al Señor. En el versículo 8 nos dice, entonces nacerá tu luz cuando usted abre su corazón con misericordia, con bondad. Cuando usted tiene un corazón, cuando tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, Dios dice misericordia quiero más que todo sacrificio, ¿verdad?
Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la justicia que has hecho con tu hermano, la justicia que has hecho con el vecino, con aquella persona necesitada, con aquella persona que está pasando situaciones difíciles. Dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén. Y podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacer lo que Dios se agrade de nosotros, y vamos a ver que lo que nosotros atesoramos no es por nuestra fuerza, no es por nosotros, es por la gracia y misericordia del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Aleluya. Oro al Espíritu Santo para que nos dé un corazón compasivo, un ayuno agradable, dice la palabra. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, dice el Señor, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. El ayuno agradable al Señor. El ayuno agradable al Señor. Es una vida de misericordia. Es sí un ayuno para ciertas situaciones. Vamos a ayunar de comer, vamos a ayunar de lo que más me gusta. Pero el ayuno más agradable a nuestro Dios, y ese ayuno que les dije anteriormente, nos ayuda a tener una mejor comunión con Dios, a ser más receptivos de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Mateo 25, la máxima bendición de este ayuno está en esta palabra, y ya vamos acabando. Gloria al Señor. Dice el Señor allá en el día del juicio, cuando dice que pondrá las cabritas a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y le dice a las ovejitas, oh, gloria al Señor. Dice versículo 33, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Amén. Vemos cómo uno va enlazado con el otro, pero este es la cúspide de un ayuno agradable. Un ayuno agradable, ¿verdad? Estamos viendo cuáles son las bendiciones. Bendición sobre bendición, dice el Señor. Y ellos le preguntarán, ¿y cuándo lo hicimos? Nunca te vimos, ¿verdad? Sí, personalmente. Y la palabra del Señor le dice, le responde el rey en el versículo 40, porque ya se nos fue el tiempo. Dice, y respondiendo el rey, refiriéndose al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, al gran yo soy, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Puedes alabar a Cristo esta noche? ¿Puedes alabar al Señor? ¿Sabes una cosa? Cuando abrimos la mano para dar, la tenemos abierta para recibir. Dios mira en cada paso que estamos dando, está mirando nuestra actitud, nuestro corazón. Ayunemos de alimentos en todo tiempo, porque necesitamos debilitar la carne para que nuestro espíritu se fortalezca. Pero ayunemos de ser ávaros, de no ser misericordiosos, de no tener bondad, de no sentir compasión por aquellos que están a nuestro alrededor. Dios te quiere bendecir a ti
para que tú seas de bendición a los demás. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor, que esta palabra nos ayude a ir a otro nivel en la comunión con nuestro Dios y a ver la gloria de Dios manifiesta en cada paso que damos. Levantamos nuestras manos al Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Venimos dándote gloria, dándote honra, Señor, porque nos has dado dones, talentos, habilidades, Señor, porque tú dices en tu palabra que la unción del Santo está sobre nosotros y permanece sobre nosotros. Ahora, Señor Santo, entendemos que necesitamos tener una comunión más íntima contigo a través del ayuno, a través de la oración, para recibir de ti la dirección, para recibir de ti la respuesta, para que nuestro espíritu sea, Señor, oh Dios, más sensible, Señor, y para que mi carne vaya menguando cada vez más y poderte agradar, poderte glorificar, Señor, porque cuando hago algo para bendecir a un hermano, para bendecir a alguien, tu palabra dice que al pobre ayuda, a ti es a quien ayuda. Al que al pobre le presta, a Dios le presta, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza. Asimismo oramos, si hay alguien que tenga algún problema de enfermedad, alguna situación económica, alguna situación familiar, Señor, que en este momento, Señor, oh Dios, por tu palabra, reciba la respuesta, Señor, y reciba, Señor Santo, la salud, reciba, Señor Santo, esa puerta que estaba cerrada, sea abierta, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esos hijos que no quieren sujetarse, Señor, comiencen a ser atraídos hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice y santifica a tu pueblo, Señor, que no falte nada en sus mesas, que tengan en abundancia para dar y que no tengamos que quitar prestados, Señor. Permítenos caminar en obediencia todos los días de nuestra vida y a menguar más a nosotros para que tú crezcas, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios me los bendiga a todos.